¿Llegaron más, verdad, compadre? Sí, pásenle para acá. Sí. O nos juntamos todos. ¿Nos integramos? Ahí hay una, ahí hay otra. Ok, vamos a ver, Por vamos. favor. Aquí hay otras dos sillas. Pásale, pásale, por favor. Pásale. Aquí hay una silla, acá hay otra. O mira, aquí se corre. Ándale, gracias, hermano. Mira, otra. Otra más, hermano, otra más. Otra más, otra más, otra más, otra más. Exacto. Ándale, sí. Gracias, hermano. Gracias, bienvenidos. Vamos a una pregunta. ¿Cómo te llamas? Carmín. ¿Y acá? Karen. Bueno, muy bien. Pues bienvenidos, chicos. Hicimos como una especie de presentación de lo que nada más que nos gusta y a que nos dedicamos. ¿A qué te dedicas, Carmín? Trabajo. Muy bien. ¿Y acá, Karen? Vale. Bienvenidos. Bueno, pues miren, hay algo muy importante que reflexionar en torno a la programación neurolingüística. La PNL no es más que una tecnología corporal. No trabaja con otra cosa más que con todo lo que hay en el cuerpo. La PNL nace por allá en el año 75, 77, más o menos. Dos chavos inquietones que les gustaba como asistir a clases de las otras facultades, que iban, hagan de cuenta, yo que decía, oye, estoy bien aburrido en mi clase, ¿no? Él era estudiante de educación. Se me voy a ir a la clase de los terapeutas, porque son bien, no, son bien interesantes y hablan muchas locuras y hablan mucho de la conducta humana. Y entonces se iba a la clase de los terapeutas y de pronto llegaba a la clase de los terapeutas y había una función de teatro dando clase. Dice, oye, ¿por qué ese terapeuta logra con tanta facilidad entrar al alma de la persona literal y de pronto desestructurar cosas y de pronto la persona se para y está todo dar? Pero aparte no es que está todo dar así como transitorio, ¿no? Así, le duró el cambio como muy de retiro de iglesia, muy de retiro de coach, el cambio que les gusta un mes, 40 días y de pronto las cosas empiezan a caer por sí mismas, ¿no? De pronto notaban que había cambios perdurables. ¿Qué pasaba, no? Es el primer terapeuta. El primer terapeuta que visitaban se llama Fritz Perls. Él era un tipo que había vivido en Sudáfrica, un tipo muy alocado, escapando de la guerra constantemente. Llega a Estados Unidos a hacer como su Tibet. Y ahí se topa en la Universidad de La Joya, donde lo reciben, y de pronto se topa con una gran transformación, ¿no? Dando clases de psicoterapia. La segunda clase, que fue también importante en ese tiempo en la universidad, era la clase de la terapia familiar, casualmente todos terapeutas, ojo con esto, todos terapeutas. Entonces entraban a la clase de terapia familiar y llegaban grandes familiones, ¿no? Californianas, entonces grandes familiones de 8 hijos, qué sé yo, ¿no? De California vieja, como de los 50 a los 70, una California pues muy fértil, ¿no? Muy productiva en torno a la reproducción humana. Entonces había familias muy grandes. Y llegaban y de pronto familiones con 6 hijos, papá y mamá, abuelas, o todos que viven en esas casitas muy chiquitas, estilo californiano, de una sola planta, con muchas literas, ¿no? Allá nace el estilo californiano, nacen ese tipo de camas, muy para acomodar a muchos. Entonces, como eran casas casi todas de una planta, pues eran grandes familias y los llevaban a terapia, ¿no? Y decían, bueno, y llegaban con Virginia Satir, que es la segunda terapeuta. Llegaban con Virginia Satir y de pronto, a ver, usted se me sienta acá. Oiga, pero ¿por qué? Si es que es la posición que usted siempre toma. Si su cuerpo no cambia de posición, va a cambiar un lenguaje de interpretación. Y entonces de pronto decías, es más, decía ella, ¿no? Algo que escribe mucho ahí en terapia familiar. Dice ella que si tú vas a hablar con tu familia, ¿qué es lo que menos hacemos? No lo hables en la casa. Si vas a hablar de un tema importante con alguien de la familia, no lo hables en la casa. ¿Por qué? Porque si tú dejas el cuerpo en el mismo escenario, va a tener una misma sintonía de vibración, siempre va a tener una misma sintonía de comunicación. Y aparte tú desplazas la voz en un lugar donde ya te sabes con mucho poder. Y ese poder es la casa. Entonces, si tú cambias y le dices, ¿no? Yo muchas veces que llegan a terapia familiar conmigo, a terapia de pareja, yo les digo, estos tres temas los tienen que hablar, pero no los tienen que hablar en la casa. Por ejemplo, ¿no? Mandé a Mario, tu tocayo, Manuel Alberto en Zacatecas,
Digo, llévate a tu hijo al parque, un hijo de 19 años, ¿no? Mario chico, se lo lleva al parque, lo vas a abrazar allí en medio, en un jardín como con patos, del laguito, ¿no? El Parque de la Plata. Lo vas a abrazar ahí como cuando era niño y le vas a decir que vas a llevarlo a divertirse. Por todo el padre que le faltó, es el padre que le vas a dar. Ese hecho cambió radicalmente toda una historia de dolor de 18 años, desde que casi recién nacido tenía Mario con su papá. Alejamiento, distancia, y solo fue el cambio de posición situacional, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Qué pasa con esto en la PNL? ¿No? La PNL empieza a sentar las bases de algo muy importante. Primero, la base terapéutica. Después, la base lingüística. ¿Por qué con tanta facilidad se comunica con ellos? Porque todos estos grandes terapeutas utilizaban patrones de lenguaje. Yo creo que muchos de ustedes los usan de manera natural. Se saben comunicar con las personas de manera natural y utilizan patrones de lenguaje que les van a eficientar el patrón de comunicación y los van a hacer conectar muchísimo más rápido. ¿Sí me explico? Solo que ahí hay un margen muy importante. Casi siempre nosotros usamos esos patrones de persuasión, siempre con un afán, salirnos con la nuestra. ¿Sí me explico? Y no está mal. ¿Sí me explico? No lo vamos a sellar ni estigmatizar. No está mal. El asunto es que vamos a purificar ese gran poder que tenemos de comunicación, ahora lo vamos a llevar a todo el sistema del cuerpo. Porque hay gente, ¿vale? Le vamos a dar cuerpo. Le vamos a dar cuerpo. Porque hay mucha gente que es muy buena para la persuasión, es muy buena para incluso entrar con las personas y no decirle, ¿verdad? Y la otra persona, sí, ¿cómo lo sabías? Y yo, tú has de pensar que yo soy bruja, pero no, mira, yo veo cosas, yo de pronto te escucho y de pronto, y ya te empiezas a conectar. Yo de pronto siento que entonces en tu casa estás pasando esto y tú, ¿cómo lo sentiste? Y de pronto le sigue, y también esto, ¿a poco no? Sí, claro, me parece que te conoces, somos amigos de 30 años. Entonces este tipo de cosas lo da la sintonía de comunicación. ¿Sí me explico? No, o sea, a veces me parece que los humanos delimitamos mucho ese gran poder de la comunicación y el lenguaje, pero ojo, hay personas muy buenas usándolos de aquí para afuera, no de aquí para adentro. Y adentro hay todo un tema, porque la tecnología que se descubrió en la PNL era delimitar, cuando dice programación, es cómo utilizamos todos los programas de las ideas, cómo nos programan y cómo programamos, y cómo estamos programados. Es la primera idea de PNL, programación. Programación desde la cultura, las instituciones, o sea, vamos a hacer un análisis muy pormenorizado aquí en el diplomado acerca de todo eso, porque todos estamos realmente, aunque ya hay cada vez mayores condiciones de libertad para decir quién soy, para ser como soy, para tener las preferencias que tengo, aún así vivimos constreñidos en la cultura, vivimos apretados. No estamos dispuestos a que nosotros, ¿no?, nos dejen salir. Va por ahí. Programación, ¿cómo estamos programados? Neuro, aquí hay todo un tema. Programación, neuro. La parte neuro es pensar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien te ha dicho, Ale, dónde está la mente? ¿Alguna vez te dices la mente? ¿Dónde está la mente, Diana? Mike. Cerebro. Alan. Dicen que en el cerebro. Dicen que en el cerebro. Rita. Acá. Sí. Igual cerebro, pero temporos occipitales. Sí. En el cerebro. Adri, cerebro. Laura, cerebro. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban, bienvenido, Esteban. Gracias. Igual en el cerebro. Igual en el cerebro, sí, así es, Mario. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Ahorita. Cerebro, con. Cerebro, Rocío. Cerebro, Marco. Conjunto todo lo que hacemos. Un conjunto de todo lo que hacemos. O sea, la mente está en las. Cuando dice un conjunto de todo lo que hacemos, pareciera que en la experiencia, en el hacer experiencia de las cosas. Parte de. ¿Qué más? En el cerebro. Cerebro, Alicia. En el todo. Cerebro. Karen. Fermín. Fermín. Cerebro. Blanquita. Cerebro. Es muy complejo, porque casi siempre que hablamos de cerebro, hablamos solo de esta parte de este órgano. ¿Estamos claros? Para PNL, el cerebro es el órgano y el sistema nervioso. O sea,
cerebro no solo es este órgano de tejido blando de 1 kilo 230 gramos en el promedio general del humano, sino es este tejido blando más todo el sistema nervioso. O sea, tengo cerebro ¿hasta dónde? Hasta la punta de los pies. ¿Sí? Hasta la puntita. La punta del vellito, ¿sí? Esta puntita del vellito tiene cerebro. Entonces, esta programación de lo neurológico va a ser muy importante en la exploración, porque sí es cierto, mente es todo lo que me dijeron. Sin embargo, hasta hoy, como bien dice Salan, dicen que está en el cerebro. Dicen, pero las investigaciones que hay hasta hoy contrarrestan todo lo que hemos aprendido sobre el cerebro. Ya lo que hoy sabemos sobre el cerebro ya nos rebasó. La década del cerebro fue del 90 al 2000. Ya lo que aprendimos del 90 al 2000 durante 23 años ha sido rebasado en mucho. Y todavía lo rebasado, cuando digo rebasado, es todo lo que pensábamos saber, ya no lo sabemos. Y ese programa es central del cerebro, ¿saben? Porque el cerebro es móvil. Ese es un gran principio para entender la mente. El cerebro es móvil. ¿Cómo? O sea, el cerebro se mueve por todos lados. No es así. No, y espántense. No solo se mueve por todos lados del cuerpo, se mueve también hacia afuera. O sea, el cerebro se mueve hacia afuera, no solo aquí y aquí, sino se mueve hacia afuera. ¿Cómo opera eso? Es lo que queremos ver en el diplomado. Queremos verlo porque no solo es una tecnología para lograr lo que quiero, es una tecnología para sostener por años. Les voy a decir, este principio tecnológico en la PNL, una de las principales ensayos que tenemos en uno de los módulos es esto, es que sean cambios perdurables, tan perdurables que así me voy a morir con esos cambios. Y ya voy a seguir siendo capaz de hacer muchísimos más cambios sin problema. Después me quedo con la última parte. Ya aprende programación, neuro, ahora lingüística. La parte lingüística es vital en esto porque para entendernos del lenguaje, la verdad es que vamos a entender los principios en México, ¿no? En México. ¿Cuántos libros crees, Fermín, que leemos al año en promedio mexicano? ¿Cuántos libros al año? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Karen? Hasta el 2012 un mexicano promedio leía 1.2 libros al año. O sea, terminaba uno en el año y empezaba el otro. 3/4 partes. Y se quedaba el libro al año. Y hoy, en el 2012, hoy en el 2023, 11 años después, estamos leyendo 0.7 libros al año. O sea, no acabamos ni uno. O sea, leemos 3/4 partes del libro o casi lo acabamos, llega diciembre y ya no se acaba. ¿No? Dígame, Según su experiencia, ¿por qué es? Mira, me parece que, lo voy a decir desde el principio técnico, me parece que la educación nos ha quedado a deber. No, esto se lo digo cuando me invitan a talleres generales de profes, cuando me invitan a cursos con profes de toda una escuela, siempre les digo, si la educación a ustedes les quedó a deber. O sea, porque no es que ellos siempre se la agarran personal los profes. Siempre me dicen, oye Pepe, no es que nosotros estamos haciendo las cosas bien, no importando el plan de estudios, que el programa de Fox, el programa de Calderón, el programa de Peña Nieto, ahora el de nueva escuela mexicana que nos presenta este gobierno. O sea, no importando los planes y programas, nosotros estamos aquí haciendo las cosas, cosa que se me hace muy loable. Sin embargo, eso no descarta eso, Alicia. A ellos la educación les quedó a deber. Y ellos hay una transferencia de un programa lingüístico con el cual ellos quedan a deber. No es mala leche. Entonces, dígame, si es una realidad. Más allá, Pepe, de que no es mala leche, más allá de que nos formó la televisora, ¿no? Sí, nos formó la religión. O sea, pero más allá, no viéndolo como mala leche, No, es una realidad. sí, fuimos formados de manera consciente también, ¿no? Yo diría que
programados. Así es. Ya estás entrando a la PNI. Para finalizar la parte del lenguaje y irnos a la primera esfera, ahorita les reparto los temas para que los conozcan. Pásamelos. Sí, por favor, compadre. ¿O no? Sí, faltarán 3, pero Hay que, por pareja. igual por pareja con Karen y Fermín, igual y quizá ahí con Alicia y Paloma. Sí. Dígame, Miguel, claro, las órdenes. Una pregunta, Claro. aprovechando que ahorita la clase es gratis, ¿no? Sí. Ya No, pero claro, esto ya es clase, Miguel. Yo lo que quiero es saber, Ajá. yo sé, como dijo afinadamente, que estamos programados, Ajá, pero entonces ahorita yo tengo una papelería ajá, y yo me doy cuenta que las 2 o 3 generaciones que acaban de pasar están muy acostumbrados a lo que es el internet. Perdón. ajá. Y entonces, si no leíamos 1.2 libros en 2012, hoy es Punto 7. Yo considero que va a ser menos, Así es. porque vamos para atrás. Claro. Entonces, yo mi pregunta completa contigo es Sí. qué tendría que hacer. Creo que voy para allá. Justo termino la parte del lenguaje, Miguel, y me permito ofrecer como una posibilidad. En la parte del lenguaje hay algo vital. Me parece que, incluso para precisar un poco más este análisis que tú haces amablemente y aparte muy sociológico, Miguel, porque tú lo ves de la experiencia cotidiana, Y es lo que nos me parece muy social el asunto. Fíjate, yo creo que me parece que ya alejando los sistemas educativos y sacándolos de esta jugada, me parece que si nosotros logramos transferir un ejemplo, sin desear transferir un ejemplo a los que tengo al lado, me parece que ese tipo de contagio va ayudando a construir una cultura que programa. Es decir, fíjate que recientemente, ahora que me vine de Zacatecas, yo dejé formado en la primera clase del diplomado, dejé formado en Fresnillo, Zacatecas, un lugar donde hay guerrilla, ¿no? Un lugar donde mueren X cantidad de personas diario. Todos vamos a Zacatecas los dos, él ahora abrió Capital y yo abrí Fresnillo. Y llegando a Fresnillo, pues es un ambiente bastante doloroso. Fíjate que fue bien bonito cómo ver en el grupo de los muchachos quisieron hacer un club de lectura. Y empezamos con novela latinoamericana, ¿no? La novela latinoamericana es muy exquisita en su armado lingüístico, muy exquisita en su armado de la imaginación. Entonces empezaron con una novela y me gustó mucho como eso. ¿Podríamos ir para atrás ahorita? Sí, pero también yo noto que hay lugares a donde se puede ir hacia enfrente, pero la única manera de ir hacia enfrente es cuando tu hijo, tu hija, tus cercanos en casa te vean con algo haciendo lenguaje en la mano, con un texto, ¿no? Esa es la única manera que yo veo que las personas podrían decir, oiga, yo quisiera leer como usted, ¿no? Yo en algunos lugares que he visitado de pronto ves, güey, en el metro, en todo el vagón, desde las personas ejecutivas que van en el metro, ¿no? O en un tren, por ejemplo, van los ejecutivos altos de una empresa y también van los empleados del aeropuerto, vestidos de overol, de fosforescente, o sea, todos viajan en el mismo lugar y espárrate, Rocío, todos van leyendo. Por el audio también. O sea, no es privativo de algo, ¿no? Sería una primera parte. Cierro la parte del lenguaje con esto. Me parece que el aperturar nuevos lenguajes es aperturar nuevas rutas en cerebro. Y cuando digo cerebro y sistema nervioso. El lenguaje no solo se queda en el reservorio mental de las palabras, el lenguaje queda más en la corporalidad. Queda más, por ejemplo, tú que danzas, queda mucho el lenguaje en la corporalidad, ¿no? Lo dijiste hace rato, en lo que hacemos, ¿no, Marco? Lo que hacemos es una construcción del lenguaje de experiencia. Entonces, eso es lo que pretendemos en el diplomado. El diplomado tiene mucha formación lingüística. Es inevitable, ¿no? A diferencia de otros diplomados que damos, este diplomado, sí les quiero decir, es un diplomado de alta especialización en lenguaje. Es un diplomado que nos va a abastecer de una expansión de lo que teníamos como 1,2 kilos, al menos pueda sostenerse 7 u 8 milímetros afuera del casco craneal. Es decir, que podamos extender el cerebro al menos con la energía que flote por encima de aquí.
Ese es el propósito del diplomado, expandir la frontera de lo que teníamos como pueblo, ¿no? Ese es el primer momento. Y ahora, Javis, yo creo que la parte de las esferas, ¿no? ¿Te parece que las tocamos? Pero Sí. nada más me gustaría que compartieras cómo está dividido el diplomado en 4 esferas. Son 12 temas, 24. Son 24 temas. Así Sí, es. son 24 temas. Nosotros vamos a vernos durante 24 sesiones. ¿Sí? Esas 24 sesiones están divididas en 4 grandes esferas. Que a mí me gusta más como la comparte el Pepe, pero Bueno, Sí. solo déjame comenzar la vida. Son 4 grandes esferas, ¿no? Como lo ven ahí, son 6 temas por cada esfera. Ahí está, en la parte de atrás de la primera hoja. Aquí hay un modelo. Exacto. Aquí está. Primer trimestre. Va por trimestres. Esa es la primera esfera. Entonces, la primera fase a donde la PNL vieja se estructuró, y cuando digo la PNL vieja es esa vieja y novísima PNL, porque eso que deseamos como viejo sigue actualizándose de alguna manera, ¿no? Entonces, esa vieja y novísima PNL se estructuró en 4 esferas. La primera es libertad, ¿no? Y ahí, sí, la parte de la libertad, chicos, se hace esto. Primero se hace una recapitulación de entrada, hacer como una visualización del por qué soy que está aquí, ¿no? ¿Por qué Ana María, que es mi mamá, de 16 años, se casa con mi papá, de un hombre de 35 años? Mamá 16, mi papá 35. Mi mamá se embaraza, tiene a mi hermano Boni, 17. ¿Quién educa a mi hermano Boni, que fue mi mayor? Una niña, ¿no? Y luego tiene a Chavita, tiene ya 2 hijos y esperan una niña. Ahora mi papá y mamá de Santa Úrsula, es la Sierra Madre Oriental, donde mamá nunca ha leído un libro, donde, ¿no? Entonces, la parte de la libertad es como revisar un poco la historia. ¿Por qué soy que está aquí? Tiene a Bonnie, luego tiene a Chavita, y luego piensan en una niña. Queremos niña, queremos niña, queremos niña. ¿De qué te ríes, Monserrat? Pues compra ropa para niña. Empieza a tejer ropa para niña. Y mi papá piensa en 2 nombres para niña. Le pone Magda y no me acuerdo el otro. Y nace la Javi, ¿no? Y entonces, toda la parte femenina que soy tiene que ver con eso. con ese programa. Ese es el programa. Adelante, pásate. Mira, acá hay una silla. Adelante, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Adriana. Bienvenida, Adriana. Ya hay 2 Adrianas. Bien, entonces, el tema de libertad es empezar a hacer como una especie de retrospección para ver qué pasa con mi lenguaje del dinero, qué pasa en mi profesión, por qué no termino de leer un libro, Alice. ¿Por qué me identifico con este tipo de personas? Entonces vemos todo eso para luego aprender a desprogramarlo, ¿no? Pero primero necesitamos ver cuál es mi origen, de dónde vengo, quién soy, quién es el que está aquí. Después manejamos en esa parte de la esfera de la libertad un tema que... 11 segundos. De los tuyos. Sí. El deseo. El ¿Qué es lo gigante. que deseo? Empiezo a ver. El gigante. Empiezo a ver una parte de que empezamos a diseñar qué es lo que quiero, aparte de lo que ya tengo y qué voy a ir logrando y qué voy a ir rompiendo, y entonces hacemos una lista de qué es lo que deseo cambiar, ¿no? Mi educación, aprender un idioma mejor, mejorar mi idioma, comprar una casa, un auto, mejorar mi relación de pareja, y hacemos una lista de cosas ambiciosas, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que cualquier edificio bonito que hay, arquitecta, cualquier edificio bonito que hay,
pasó por la mente de alguien. Y esa persona que vio o que se imaginó hacer ese edificio hermoso, en ese momento no tenía el dinero para hacer ese edificio. Y entonces vamos viendo cómo a través de diseñar una lista y desearlo tanto, y cómo todo va empezando a confabular para que se den esos hechos. Y entonces empiezan, entrando al diplomado, tienen que empezar a verse resultados. ¿Sí? Y luego hay un tema, el de dominar nuestra mente. Entonces integramos los 4 temas para que empiece a cambiar el lenguaje. En el dominar nuestra mente es un tema así como aprender a abrirlo. Todo el conocimiento entra a través de mis percepciones, ¿sí? Todo el conocimiento que yo tengo aquí entra a través de mis sensaciones, de mi mirada, de mi oído, de mi lenguaje. Ahora, ahí les va un ejemplo rapidito. Tenemos que aprender a manejar el lenguaje a estas alturas del partido. Ya llevaríamos 4 temas o 6, Por ahí. algo así. Y entonces en ese tema tenemos que aprender a ver cómo aprendo yo. Si con la visión, o con la parte auditiva, o con la parte kinestésica. Y nos vamos a dar cuenta los errores que a veces cometemos. Por ejemplo, ¿no? A mí siempre me encanta poner este ejemplo. A la Alice, cuando yo me casé con la Alice, yo le dejaba recaditos, le dejaba recaditos ahí, que tengas una hermosa mañana, te amo, me gusta verte dormida, y ahí se los dejaba, y yo me iba a trabajar. Y esos recaditos, Laura, cuando yo llegaba de la tarde, estaban tirados, ¿no? Digo, no está chido, Mario, ¿no? Y entonces, en otro momento digo, bueno, le llevaba flores, ¿no? Romántico, me cae de romántico. Le ponía sus flores ahí, te van. No les echaba agua nunca, ¿no? Se secaban a los 2 días. ¿Qué pasa, no? Y luego iba y le ponía un saco feo, iba a dar una conferencia y le digo, ¿cómo me veo así? Y hace, ella haciendo su salsa, y bien, o sea, era un saco que yo me lo había puesto feo a propósito, y la Alicia decía, bien, o sea, un amarillo, un saco amarillo que no se va bien, y yo decía, ¿cómo me veo así? O sea, yo jugando, dice, se ve bien, ¿eh? O sea, sentía que no me pelaba la. Entonces, un buen día iba yo manejando y escuché una rola padre, una rola bonita. Digo, esta me gusta para la Alice, y se la mando, ¿no? Y ese día iba a dar clase, y llegué a la clase, empecé a dar la clase y suena el celular, y veo y era la Alicia. Pero yo estaba dando clase, y me vuelve a llamar, segunda vez. Ahorita, madre, ya a la Alicia hay que contestarle, ¿eh? A la Alicia hay que contestarle. Nunca marca 2 veces, Alicia. No, ya cuando me marcó 2 veces, hay que contestarle ya. Bueno, me hiciste llorar, güey, con tu canción. Digo, claro, la Alicia es auditiva. Siempre ataqué su parte visual. Siempre, ¿no? Y es un problemón cuando no sabes cómo es que aprende ella. A partir de allí me acercaba al oído. No, hombre. Se excitaba toda. Pero siempre ataqué la parte visual. Bueno, pues nunca me pelaba, ¿no? Entonces es importantísimo con la gente que te relacionas, con tus hijos que tú educas, con tu socio, con los que vendes, con los que educas, saber qué canal de percepción está usando para aprender a relacionarme mejor, llegar mejor, trabajar mejor, construirnos mejor. Ahora, esta parte, termino yo con esto, esta parte de aprender los canales de percepción también se aumentan, se potencian
a través de modalidades o submodalidades, como subir el tono. Si ya sabes que la gema es visual, entonces vas a trabajar todas las submodalidades que trabajen la parte de la visión. Entonces vas a usar palabras como ven a ver lo que está aquí. Si es visual, vas a usar palabras de ven a ver. Si es auditiva, mira, ven, escucha lo que está acá. Y sabes, vamos a ir practicando todo eso, vamos a ir abriéndolo en esa parte. Eso es como la primera esfera de lo que es la libertad. Yo creo que te las tres, ¿no? Sí, salud. Salud, de ese salud. es doctor de salud. No, sí es doctorazo en eso. Bueno, la parte de salud es, miren, este módulo es complejo, porque tiene un solo propósito. Lo voy a resumir de esta manera. El único propósito que tiene esto es, ¿cuál se imagina, Adriana? ¿Cuál te imaginas que es el propósito de hablar de sanidad o salud? Con esta sintonía de lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Qué te imaginas que pretenderíamos al hablar de lenguaje, de libertad? Ahora, ojo, si soy libre, la única consecuencia de la libertad es ser sano. Allá afuera las personas no son sanas porque no son libres. Se requiere un ingrediente muy alto de libertad para poder construir y programar sanidad. ¿Sí me explico? Hay una parte donde reflexionamos que es la salud. La salud es un tema de salud pública. La salud, incluso la palabra salud, si tú la escuchas, hay gente que dice, voy a comer más saludable. Y casualmente termina comiendo puro pinche veneno. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Nunca han visto a las personas cuando dicen, ya voy a estar bien saludable, ya, y terminan con veneno en las venas? Digo, ¿cómo pasa eso? Yo logré detectar que es el término de la palabra. El término salud es un término latino, es una palabra latina, y esa palabra se usa para los ministerios de salud, es decir, para las entes y las instituciones, lo institucionalizado que tiene que ver con el manejo de políticas públicas de salud. Pero no es nada cercano a ti. De hecho, tú llegas, pero las personas que van al seguro, que van al ISSSTE, es porque llegan a una casa de salud y porque quieren que ellos les digan qué diagnóstico hay de lo que le pasa, que le ayuden con alguna alteración bioquímica por medio de medicamentos, y a través de esas alteraciones bioquímicas con medicamentos regresan a casa y dice, ya me hice el medicamento, ya me curé, ya estoy bien. ¿Y qué crees? ¿Por qué? Porque el programa sigue estando en casa. Entonces, ¿cuál sería el propósito, Ale? ¿Cuál crees que sería el propósito de reflexionar durante 6 largos temas la salud? Es un rollote. ¿Por qué te imaginas? Como para reprogramar tus emociones, porque realmente es lo que te enferma. Puede ser ahora, pero vuelvo a la libertad. Por eso vamos a ver emociones desde la libertad. Sí, estoy de acuerdo, nos enferman las emociones. ¿Y cuándo no? Sí nos enferman las emociones, estoy de acuerdo. Pero hay condicionantes también bioquímicas, que hay alteraciones como más reales, más de personas que comen cosas que les gustan y que dices, a mí me gusta comer esto. Yo les aseguro que de las 5 comidas favoritas que ustedes tienen, al menos una es súper veneno. De las 5 favoritas que tienen, de las mejores comidas que ustedes tienen, una las 4 o las 5. es un veneno. Las otras 4 pasan, pero una sí considera. Incluso hay algunas de las comidas favoritas que tenemos que son condicionantes de alergia. Una de las más favoritas. ¿Sí me explico, Ale? Muy bien, emociones. ¿Diana? La sociedad también. Sí, así es. La construcción cultural de salud, ¿no? Porque nosotros venimos de familias que nos formaron de tal o de cual manera en la salud, en la alimentación, en el régimen alimenticio, cocinar de tal o de cual manera. Estoy de acuerdo, sí. Estamos condicionados de alguna manera en la sanidad. Mike. Tu pregunta al inicio fue, vamos a Hacer en este módulo, Sí. solo el objetivo es una sola cosa: salud. salud. Ahorita a mí me queda claro que la salud no es lo que traíamos estereotipado. Así es. Hoy tengo catarro, tengo gripa, no estoy sano.
Así es. Me voy a tomar una aspirina y se acabó. Ajá. Pero no, ahorita con lo que yo veo contigo es más complejo. Sí, es un término más complejo que va más allá de la aspirina o del paracetamol, estoy de acuerdo. Va mucho más allá porque entonces la enfermedad, que es otra palabra inventada por el Imperio Romano, ¿no? ¿Qué es enfermedad, Alan? ¿Qué te imaginas que es enfermedad? Un malestar. Un malestar. Rita, Bueno, que estaba. dale. De pronto, eso pasa, de pronto, pum, 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 pum. Estaba yo con lo de las. Dale. Es el bienestar completo de nosotros. De nuestro Así es. cuerpo. Es un término muy de la OMS, ¿no? Ajá. De la OMS, ¿no? La OMS dice que salud es el completo bienestar de un ser humano en lo físico, lo mental y lo social, ¿no? El perfecto balance de todo esto, güey. ¿Dónde estaba la OMS? Sexual. Sí, ¿dónde estaba la OMS cuando hizo esta definición de salud, cabrón? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaban pensando? No, iba a ser Latinoamérica. No, tú piensa Latinoamérica solo desde la barra, desde la frontera. Piénsalo en la barra, ¿no? Nuestra barra fronteriza, piénsalo hasta el sur, ¿no? Tú piensa en todo el sur de México. O sea, el sur de México no se piensa saludable. Y hay mucha gente saludable. Y no se piensa saludable. El límite de longevidad de mucha gente del sureste mexicano es muy alto. Y no se piensa saludable. Tienen una cultura de la alimentación. Y hay gente muy longeva, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Qué es enfermedad? Pues algo que no va en armonía conmigo. Ok, muy bien. Malestar. Malestar, Mari. El no está bien. El no estar bien, dolor, un desajuste, así es, un desajuste emocional, social. Muy bien, Rocío. Yo siento que es algo que a veces, ¿cómo se dice? Que ya lo piensas antes y te lo premeditas, o es Ajá. bueno, me pasa mucho con el bebé, ¿no? O como mamás, es que te vas a enfermar, es que eso, porque ya lo traemos, como si nosotros mismos lo Programado. Así es. Sí. Es un programa, estoy de acuerdo, sumado a todas estas, sí es un programa. Y exactamente, alguien dijo creencia aquí, ¿no? Así es. Vamos a pensar la creencia como una idea, ¿no? Y siempre pensamos que las creencias es muy difícil cambiarlas, y la verdad es que no. Porque la creencia es una idea. Y mover la idea es muy fácil, solo que la gente siempre piensa que no se puede mover una idea. Pero es muy sencillo moverla. Así es, estoy de acuerdo. Desequilibrio. Desequilibrio, así es un desequilibrio. ¿Qué más? Sí, Desequilibrio, perdón. Malestar. Que es un Síntoma. síntoma. Así es, Karen. Molestia. Malestar. Muy bien. El diseño estructural de la palabra lo voy a decir muy simple. Digo, como diciendo Mike, ya que viniste a clase y es gratuita, es in. En latín es in. Diagonal. Clase de etimología greco-latina de la prepa, es muy sencillo. Fermus, que significa, fermes en latín es parada. El enfermo está en parada. Enfermedad es un stop, una parada que el cuerpo reclama. No tiene la palabra nada que ver con lo biológico, ¿eh? O sea, cuando inventaron la palabra, solo dijeron, necesitas parada, güey, vete a casa. Reposo. Si necesitas reposo, vete a casa. Y hoy, casualmente, para... Atención, ¿no, bebé? Exacto. La atención que necesitas. La atención que necesitas. O sea, el diseño estructural de la palabra era en torno a estoy en parada. Para. Y hoy la gente lo que quiere es no parar. Viene una infección o viene algo, y dice, güey, dame algo, porque necesito ir a trabajar. Pero, güey, esto no va a salir tan fácil. Necesitas un poco de reposo. Y la gente dice, ya llegaré a las 6 de la tarde y reposaré. Pero ahorita me tengo que ir. Y van bien tornados del estómago, van bien mareados de la garganta, van con un gripón del diablo. Digo, ya tuvimos una reciente pandemia gravísima con todo esto. Y la verdad es que hay un desajuste. Miren, lo voy a decir muy simple. El propósito de este trimestre es uno: morir sano. Morir sano. Regularmente se piensa en morir enfermo, ¿no?
La programación social así es. ¿De qué se murió? Ya estaba grande. Y aparte bien enfermo. Ya estaba grande, aparte bien enfermo, ¿no? Entonces, no, el propósito de este trimestre es morir sanos. Es el propósito de este trimestre. Y más allá de eso es mirar cuáles, Adriana, son tus zonas de alergia. Por ejemplo, que es la clase que voy a dar ahora en Pachuca el próximo lunes, pasado mañana el 8. Voy a dar esta misma clase en Pachuca. ¿Y qué es a qué eres alérgica? ¿No? Todos somos alérgicos a algo. Y nunca hemos pensado que el cuerpo lo que quiere es una falla de software. Software es el programa. Le metemos mano al software, control al supreme, se ubica la computadora, los comandos. Metemos la mano al comando, vemos a dónde está la falla, alteramos biológicamente el cuerpo y a lo mejor la alergia deja de estar, a lo mejor dejas de reaccionar de esa manera. La alergia no es más que una cosa. La alergia es una defensa en alto nivel del sistema inmune. Se está defendiendo de algo. Y a lo mejor se está defendiendo de algo que es bueno para él. ¿A poco nunca han visto una alergia? Dices, ¿por qué le hace daño la leche a un chamaco, güey? ¿No? Hay gente que es muy alérgica a todos los lácteos, a todos. No se pierden mucho, pero sí digo, no, hay muchas personas que no debemos de comer lácteos, por ejemplo, ¿no? Y ya estamos severamente influidos por los tipos de sangre. En fin, hablaremos de todas estas cuestiones antropológicas en torno a la salud, en torno a la sanidad, en torno a la enfermedad, durante todo este trimestre que es bastante amplio, ¿no? Yo creo que en este trimestre va a venir la doctora Luz María. Ella es muy buena, es una experta en este rollo. Ella se curó un día en el hospital, después de traer 10 enfermedades, 30 cirugías, y no le encontraban, y es que esto, y usted está enferma de aquello, y iba, diagnóstico, y un día se cansó, tuvo como una epifanía, tuvo como una sobremanifestación de algo, y ese día dijo, estoy harta de mí siendo esta. Entonces Luz María se transformó muy cabrón y empezó el camino de la PNL, y dice, ¿no? Kika Villanueva probablemente venga también a estas clases, ¿no? Una mujer pesaba, no sé, 100 kilos y de pronto se decidió meter a todo un proyecto, se corta el estómago, se deja el estómago como un plátano, güey. Ella tiene el estómago un platanito así, un plátano macho. Sí, no, un platanito domingo, güey. Un mujerón por aquí así, entonces para abastecer a una mujer de ese tamaño se requiere un plátano macho. Entonces se recorta el estómago, hizo todo lo que pudo y hoy ya es una mujer que logró construir primero, antes de operarse, logró construir un programa de sanidad. Entonces es muy importante ver esto, ¿no? Es lo que vamos a ver en todo este trimestre, ir con un objetivo. Ya lo dijimos que es irnos de aquí con completa sanidad. ¿No? Ya está. Compañero, guía. Liderazgo es algo pues muy sencillo. La verdad es que yo le puse aquí liderazgo porque es lo más usado por nosotros, el tema del liderazgo. Sin embargo, ahorita les voy a explicar más o menos o brevemente de qué se trata. Miren, este trimestre es consecuencia uno de otro. Si Alicia, si soy libre, seré naturalmente sano. Y si soy libre primero de acá. Y si soy sano, Rita, ¿sí? Completamente sano, no solo eso, al dotarse en tus palabras, naturalmente sin promoverlo, sin decirte el gran líder, naturalmente vas a terminar siendo guía de proyecto de otros, aunque ni te lo propongas. ¿Sí me explico? Hay personas que en la familia de pronto empiezan a hacer cambios y de pronto dicen, oye, ¿qué le pasó a tu mamá? Ahora, ya que se metió, güey. No, tú, Rita, que estás yendo a yoga, ¿no? Que ya llevas tiempo en yoga. De pronto que otra persona decía, hace un pequeño cambiecito así, que empezó a irse, que a hacer, que a pensar, a repensarse, y de pronto, ¿qué le pasó a tu mamá? O incluso entre parejas se preguntan, oye, ¿y ahora? ¿Y ahora de qué nos vamos a vestir todos? No sé si pasa eso de pronto, que cuando te metes a un proyecto de pronto los demás te desconocen. De pronto dicen, oye, es que, ojo, PNL a estas alturas ya se convierte en una especie de cosmovisión. O sea, PNL no es una forma de pensar, es una cosmovisión. Entonces es una forma de mirar ya el universo.
No es una religión, les aclaro, porque hay gente que la cosmovisión siempre lo pega a los esquemas religiosos. No. Una cosmovisión es una manera de hacerme presente en mi mundo. Entonces, pues lo siento, güey, soy sano. Yo me reparo muy rápido de las enfermedades, ¿no? Lo siento, güey, yo pienso muy chingón. Digo, a pesar de que otros digan, lo siento, güey, pues pienso chingón, ¿no? Lo siento, güey, pues también he tenido cambios, le he invertido, ¿no? Entonces aquí es donde hablamos de, para ser guía de ti, para ser líder. O sea, hay gente que dice, Rita, ¿no? Adriana, eres buenísima siendo líder, güey. Y hay, ¿o poco no conocen ustedes estupendos líderes o grandes liderazgos en México? Que los hay. Y pueden liderar todo, masas, partidos políticos, una nación. Sin embargo, Paloma, para ser líder de esta persona, se requiere haber analizado sus programas, su lenguaje y sus sistemas. Sus programas, su lenguaje y sus sistemas. Y entonces, analizando programas, lenguaje y sistemas, ya puede ser líder de esta persona. Porque esta persona requiere un líder. Y a veces, Mike, no hay líder para Miguel. A lo mejor eres un buen líder haciendo un chingo de cosas. Pero un líder para Miguel, o sea, si yo le preguntara a Miguel, si yo le preguntara a él si le ha faltado líder para explotar todos sus sistemas, seguramente a todos nos responderíamos, pues sí le ha faltado Mona, Montserrat le ha faltado líder. En algún punto de la vida nos ha faltado que Mario Alberto sea más líder para Mario, que tenga más ejemplo para él, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es, antes de pararnos a ir a decirle un ejemplo a las personas, güey, yo practico la básica aquí, yo lo hago mucho con Javier. Dale ejemplo a Alicia. Dale ejemplo a Karen. Antes de ir a darle ejemplo a tus hijos, dale ejemplo a Karen de lo que hay que hacer con Karen. Y entonces tus hijos van a aprender qué es lo que hay que hacer con las personas. Si eres capaz de ser líder para ti. Si no eres capaz de ser líder para ti, güey, ¿no? Imagínate que yo le pregunte a Lolita, en algún punto le preguntas a Lolita, ¿eres una líder a la cual vale la pena seguir? Esa es la pregunta de este trimestre. Seguramente todos me van a responder que sí. Y si es sí, qué chingón, porque entonces vamos a explorar esas partes. Si vale la pena, si yo le pregunto, ¿no? Si le pregunto a Ale, ¿vale la pena seguir a Ale como líder? Da ejemplo, güey, se transforma lo suficiente, acepta cuando ya no es, acepta cuando es, se reconstruye, es toda una líder para ella. Y si vale la pena seguirla, estás en el canal. ¿Sí me explico, Adriana? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Aquello que dice, ser la persona que quieres conocer. Sí, o que quieres seguir, ¿no? Sí, a mí me fascina mucho analizar en estos módulos, y creo que les va a tocar también con Javier. Analizamos mucho los paquetes de información que hay en los demás líderes. Yo trato en uno de los temas, sobre todo lo hago en Libérate de tu atadura y los demonios, que es el tema que a mí me toca. Hago un análisis muy preciso y pormenorizado de los líderes actuales que tenemos. Hago un análisis pormenorizado de los líderes anteriores, pero hago un análisis también muy importante de los líderes que tenemos actualmente, como análisis, y para anotar los modelos de liderazgo. Porque finalmente somos modelos de liderazgo, ¿no? Dime una líder que admires, Alicia, o líder, hombre o mujer, en cualquier segmento. Gandhi. Sara. Arquitecta. Mandela. Nelson Mandela. Gandhi. Obrador. Para mí, mi nutrióloga. Tu nutrióloga. Sí. Para mí, mi mamá. Tu mamá, exacto. Igual, mamá, papá, un tío, ¿no? Hay abuelas que son muy chidas, ¿no? Que dicen, güey, mi abuela fue la pinchona para toda la familia, ¿no? También. Sí, cierto, tu mamá. De la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta.
Alguno chido que haya dejado como una huella, la que digas, buen líder, el profe, o tal persona, o... ¿Qué es ella? Una artista, una deportista. Una deportista. Bien, qué padre. Mike. En memoria de Irma Arenas. Irma Arenas, fíjate. Jesús, buen punto, ¿no? El máster. ¿No? Bueno, un abogado que como experto en derecho, Miguel Carbonell. ¿Cómo? Miguel Carbonell. Miguel Carbonell. A Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, ¿qué es ella? Es la primera dama de Nuevo León. Primera dama de Nuevo León. La esposa de Samuel. La esposa de Samuel. Ok. Mariana Rodríguez no lo ubicaba. Digo, no estoy discriminando, simplemente no la ubico como la esposa de Samuel, güey, ¿no? Ok, interesante, sí. Entonces, vamos a analizar a todos estos líderes. Porque el liderazgo siempre va a tener una parte luminosa y una parte oscura. Y hay que ver las dos, porque tú las tienes. Y el líder, para poder llegar bien balanceado a hacer su actividad de liderazgo, tiene que llegar amando un chingo su oscuridad para que la luminosidad esté bien balanceada. Porque, ojo, si eres libre, te sanas. Pero si no te sanas, no puedes guiar y no puedes ni siquiera guiarte. ¿Por qué? Porque no hay un balance, oscuridad y luminosidad. ¿Sí me explico? Por eso están así. Por eso salud está al centro del liderazgo y al centro de libertad. Ya al final viene un esquema que va a arropar las otras tres. ¿No, Mijares? Con el espíritu, con el paráclitos, dice espíritu. Ahora sí que dale. Vamos para aprender a revisar cuál es la oscuridad que tengo y para que brille la luz que tengo y balancearlo. Es necesario ya, para esos niveles del diplomado estaremos ya como a 2 temas para terminar el diplomado. Entonces ya tendremos que tener lenguaje, ya tendremos que tener cuerpo y entonces vamos a entrar a dimensiones, ¿no? Dimensiones, lo que hoy se está manejando, lo que es la cuarta, quinta dimensión, empezar a revisar mis ondas vibracionales, cómo estoy vibrando, cómo está vibrando mi pareja, porque cuando yo le digo vamos a comprar un carro, ella pone su cara todavía y no hay buena vibración. Entonces vamos a empezar a trabajar ya esas ondas vibracionales y luego vamos a empezar a revisar con qué contamos, ¿no? La parte espiritual, porque no nada más vamos a ver que estamos solos, sino que también hay esa facultad de pensar en algo superior, pero que esa parte superior, aunque sea el poder y que sea el creador, porque nos lo han pintado de una manera complicada, difícil, ¿no? Nos han platicado de un San Francisco de Asís arriba de un peldaño, con los ojos así de nadito, de medio morir, con una aerola acá, y es como inalcanzable, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo una parte de la espiritualidad la podemos vivir nosotros en tierra y alcanzar a ver una parte de lo que es el creador, pero que el creador es eso, es una parte que crea, que creó, que nos creó, ¿no? Entonces ver que hay sangre dentro de mí que sirviera todo el cuerpo y que hay un corazón que palpita, que no está conectado a la luz, que abro mis ojos y veo, pero las cosas están al revés y que mis ojos tienen la tecnología de hacerlo diferente. Pues es como ver toda la potencialidad, es como potenciar esa parte espiritual que tengo dentro, pero que no es que me lo tenga que dar alguien, sino que ya está aquí, que lo tengo yo, que soy ese. En una parte de su clase el maestro Pepe va a trabajar esa parte del lenguaje espiritual, toda esa parte de lo que es el evangelio, que dicen que, porque miren, nosotros siempre hemos pensado que Dios nos da, porque así nos lo dice, ¿no? Terminó de desayunar la doctora y el Pepe y dice, gracias a Dios que ya comí, ¿no? Entonces digo, bueno, pues está padre pensar que Dios nos dio, ¿no? Pero luego tuvimos que pagar 700 baros, ¿no? O sea, la madre, o sea, tuve que trabajar para pagar
O le digo, siempre me gusta pensar que mi hermano Bonnie es pastor, ¿no? Y todos los cumpleaños yo le regalo un perfume padre, ¿no? El único que lo va a dar. Y en su cumpleaños le doy un perfume y en diciembre le doy una camiseta, ¿no? El único que le todo el año. Entonces tiene varios perfumes que le he dado, Karen, ¿y el perfume? Trabajo. Este tema era para Karen. Entonces, le he dado varios perfumes a Bonnie, a mi hermano, y un día escucho que le dice un sobrino, dice, tío, tienes tantos perfumes, ¿no? Dice, es que Dios me los ha dado. Dejé de darle perfumes. Y yo pinche endeudado, güey, o sea. La idea de esta parte es como pensar, como cambiar esa parte de que si hay un Dios creador, si hay un Dios que nos dio, si hay un Dios que nos hizo, que te puso corazón, que te puso venas, que te puso arterias, que te puso ojos, que te puso nariz, y ahora chíngale, cabrón, y ahora hay que trabajarlo y se da, ¿no? Y entonces los resultados cambian inminentemente, ¿eh? No es como cambiar la apreciación de Dios, no, solamente es no responsabilizarlo de cosas que puedes hacer y que tenemos que hacer, ¿no? Entonces abre otro nivel de pensamiento, ¿sí? Se habla mucho tema de esa parte. Fíjate que ahorita me apareció Javis, todos tenemos en un punto cercanía con el esquema de la creación. ¿Alguien lo recuerda? Libro del Génesis de la Biblia. ¿Cómo hizo Dios el mundo? ¿Te acuerdas? Ándale. La gran fuerza que dice, ¿no? Sí. Y cada día fue, según la Biblia, fue formando. Ándale, fue formando cada cosa. ¿Te acuerdas? La fuerza. Ok, bajo. Ni idea. ¿Qué te acuerdas del libro del Génesis? Ajá. Ándale. Muy bien, Mario. De imagen y semejanza. A imagen y semejanza de él, así es. Con solo barro los formó y todo esto. Una canción de los los formó. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Buenísima. Pues igual así de los 7 días, ¿no? Que un día les comerás en la luz, y así, Ajá. y luego que ya nosotros, pues le comió la Eva la manzana, Ajá. Eva y entonces Bien. sí, también la creación de los 7 días, y ya al último tuvo un día de descanso. Bien, muy bueno. Trabajó 6 días y al séptimo descansó. Descansó. Ni idea, Mike. No, que la clase de teología yo sí, no, pero No. no oigan, mi amor, por favor. De seriedad. Muy bien, Diana. Ni idea. Sí, mire. En el principio, No había nada. no había nada. Ojo, Eso dicen. nada. Solo había oscuridad. Principio de explosión de universo. ¿Sí? Si transferimos un poco de física al asunto, podemos entenderlo. ¿Vamos claros? Entonces, lo voy a decir de esta palabra. Dios hizo todo lo que vemos a golpe de lenguaje. Hasta la Biblia, güey. Dios hizo Génesis todo lo 1. que vemos a golpe de lenguaje. ¿Y por qué dice Dios Fíjate, creó, Sí, y hágase, separó? hágase, que se separen, ¿no? Que existan los animales y que esto, ¿va? Dijo, fue un judío a la clase antier, ¿no? Vivo en la colonia judía de Pachuca. Entonces, mi casa está aquí, en medio fue un judío. Entonces, invité a un vecino, ¿no? A Salomón, le invité a que fuera a la clase de religiones y fue a explicarnos cómo los judíos ven la muerte. Padrísimo, fue padrísima la aventura. Me llamó la atención algo en él.
Ellos dicen que lo que hacen es reproducir la obra que les fue enseñada. Y dijo algo padrísimo. Por eso a nivel espiritual nos va muy bien y nos han querido chingar siempre. Güey, a mí me impactó muchísimo. Mucha potencia. La programación que fue. Fíjate su programación. O sea, digo, no somos el pueblo elegido porque nos sintamos ay, güey, porque nosotros sí nos eligió y ustedes no, pinches mortales, pinches infieles. No, él jamás dijo eso. Él dijo, nosotros concebimos toda una cosmovisión con tanta fuerza que al obedecer las mismas frases del creador, Hashem le llamó él, de Hashem, entonces encontramos esa frecuencia para hacer las cosas. Y ojo, al séptimo, descanso. Nos dijo toda una teología del descanso brutal y es lo que la gente allá afuera no quiere hacer. Eso es un principio espiritual, es principio de sanidad. El espíritu necesita descanso. Y hoy el espíritu ya no quiere reposar porque si reposa entra en ansiedad, en melancolía, ¿no? Sí, empieza a entrar en mucha ansiedad. Ay, ¿qué voy a hacer? No, si descanso yo me muero. Y las palabras de mi mamá, si descanso, hijo, me muero. Fíjate su pinche programa de la vera, ¿no? Entonces mucho ojo con las palabras, ¿no? Eso vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es el paquete? Vamos a ver, por supuesto, en espiritualidad, los paquetes o patrones curativos de Jesús de Nazaret. Ese va a ser un tema, 5 horas. ¿Cómo es que Jesús a la hemorroísa de la piscina, ¿sí?, que llega que antes de entrar al templo declara, ¿cómo haré para llegar al maestro? Pues llegaré y con tan solo tocar el manto quedaré sana. ¿Quién lo dijo? Ella. Llegó y dijo, no, la palabra es, llegó y se arrastró por en medio de la muchedumbre y con tan solo tocar su manto paró una hemorragia de 12 años, que es muy simbólico el asunto, ¿no? Es muy simbólico, pero yo conozco mujeres que he tenido como pacientes que padecen menstruaciones gravísimas que las dejan sin sodio, sin magnesio, sin vitaminas, que arreglan hasta por 20 días y que esos pueden parecer hemorragias de 12 años, pero va. Y con tan solo tocar un manto quedó sano. Pero ojo, el viaje que haremos en este módulo lo voy a resumir de esta manera. Es un viaje de la rendición a la redención. Ese es el viaje que haremos. Un viaje de la rendición a la redención. Ese es el tema, ¿no? Espero que dirán los españoles, espero que os guste, ¿no? Compadre. Sí, ya después estamos cerrando. A mí me gusta mucho ese tema porque antes de la señora, pasa usted, antes de la señora que tenía hemorragia, el maestro Jesús decía, alguien me tocó. Y Pedro, que estaba a un lado de él, que era irónico, se ríe de él, dice, chingo de gente aquí, que alguien te tocó, porque hasta lo estaban aquí y dice, no, una fuerza se me desprendió de mí. O sea, no estoy loco, ¿no? Y entonces fue cuando dice la señora, yo fui maestro, yo fui, porque yo sabía que con tan solo tocar tu manto, quedaría sana. Y entonces le dice gracias y se arrastra. Y le dice, yo no te sané, le dice el maestro. Fue tu fe la que te sanó. Entonces es cambiar el lenguaje, ¿sí? Y espántate. Ni siquiera fue la fe. Hay gente que se ha curado sin fe. ¿Sabes qué es el que la curó? El patrón lingüístico. Ese patrón exacto, esa sistemática de patrones del lenguaje, la curó. Igual y no salía, Germán. Pero dijo, bueno, si sale, pega. Diría Facundo Cabral, para que sea por negocio.
Ya después estamos haciendo como al último un tema que es autopaternidad, es hacer las paces. Entendemos desde el inicio del diplomado que todo lo que estamos aquí pues fue hecho por nuestros papás, ¿no? Somos consecuencia de lo que ellos hicieron de nosotros. Pero ya el último del diplomado es, a veces mi papá ya no está, mi mamá no va a poder como reestructurar todas las heridas que nos hicieron, y entonces hay un programa precioso de como hacer simbólicamente mi padre y mi madre y tener un diálogo con ellos, tener que pelearme lo que me tengo que pelear con ellos, porque en todos los seres humanos hay un amor, una obediencia y una admiración hacia mi madre y hacia mi padre, pero también hay un odio, pero también hay un dolor y también hay un enojo muy metido dentro de nosotros que no se habla. ¿Cómo voy a decir que odio a mi madre? Si me dio la vida, con mucho trabajo hizo para sacarme adelante, pero una parte de mi inconsciente muy profundo, hay mucho dolor y mucho odio hacia mi madre. No, y eso se siente. A veces consciente. O sea, se siente. Sí, Aunque sí. y nos lo han hecho creer, ¿no? Que respetamos a nuestros papás. Y los amamos, yo creo que sí los amamos. Pero sí sientes un malestar en el cuerpo. No, además se ve la forma en que no la visitas, la forma en que no se le ayuda, la forma en que se le habla. Pero el problema es que cuando mueren tus papás y te quedas con todo eso, El problema ya es- valiste peor. Pero se puede trabajar. En esa materia, en esa clase, se hace un trabajo muy padre, simbólicamente, donde resarcir la relación con ellos, ¿no? Y ya estaremos terminando el diplomado a ese entonces, y luego viene una clase, una aventura, que en Pachuca la hacemos en la montaña, ¿sí? En Pachuca la hacemos en la montaña, acá tendremos que ver cómo, si no nos vamos a Pachuca, No, yo creo que sí tendríamos que ver cómo trasladarnos, quizá, porque es el lugar a donde la hacemos, hacemos como una especie de Tibet, en una montaña del Chico. Hacemos un pequeño recorrido, no es tan grande, todos podemos subir, es un recorrido muy sencillo, como de, no sé, 600 metros de montaña. 400. Muy 400 metros de montaña subirla, y allá arriba se da el tema, se hace 4 o 5 horas, no sé, habría que Habría que verlo, pero esa parte, porque el final del diplomado es todos hacer una pequeña cumbre, todos hacer una cumbre, pero aparte el asunto es muy simbólico, no es una cumbre, digo, porque hacer cumbres, yo creo que muchos de ustedes son deportistas, pues han hecho cumbres muchísimo más grandes, qué sé yo, tienen otros retos más grandes que se han cumplido, no está mal, simplemente es hacer como algo simbólico, es algo, incluso como todos los que estuvimos en el diplomado, cerrarlo ahí en una parte. La aventura es muy bonita, porque es un parque ecológico y hacemos como un pequeño reto, ya estando arriba de la montaña hacemos un pequeño reto muy sencillo, que es como caerse en parapente, ¿no? Con tus propios medios, ¿no es cierto? No, nada que ver, no, es muy sencillo. Ya, para el... sí, hasta aquí estaremos cerrando el diplomado, chicos. Me gustaría como escucharlos, cómo están, cómo escuchan, qué inquietudes hay, cómo ven, acá. ¿Ya te comparé? Pues mucha emoción y quisiera ya comenzar. ¿Emoción de qué? A ver, pues, emoción de De qué. contarte esa libertad que decías, estar estando aquí, ¿no? De quitarte esas creencias que todos tenemos, esa programación, ¿no? Desde los abuelos, la sociedad. Ya quiero comenzar. Ya quieres comenzar. Ya hay fecha, ¿no? Ya hay fecha, sí. Ahí la tienen anotada. Ya hay En donde está fecha. la materia, están anotadas las fechas. Digo, nada más alcancé a programar todo este semestre, digamos como de aquí a diciembre, porque no teníamos 2 fechas disponibles en Zacatecas. Ya cuando terminemos ahí los compromisos, ya puedo fechar Tula, ¿no? Pero al menos por ahora tienen ahí 6 meses ya programados, ¿no? O sea, el inicio del diplomado es el día Dentro de 15 días, el día 1 de julio, a las igual a las 11 de la mañana, sábado, 11 de la 11 de mañana, la mañana. 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Así es, de 11 a 3. De 11 a 3 de la Para tarde. irnos a comer a la casa, irnos a la fiesta de 15 años, a la boda, o lo que haya de compromisos en la tarde, ya las podemos hacer bien. Ok, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Me gustaría escucharlos. A ver, Laura, ¿qué onda?